Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo podcast con este que suscribe Javier Orgaz. Un nuevo análisis que compete a lo que es el uso de cosmética para lo que es este mes de abril y posiblemente ya entrando en el siguiente, mayo. ¿Cómo están las perspectivas a la hora de consumir productos de belleza globales? Mirar, pueden salir 800.000 estadísticas distintas de donde quieran, de donde sea que se las busquen, me da exactamente igual. Lo que está claro es que la higiene corporal, en cuanto a lo que son productos de higiene, está claro que eso se va a seguir consumiendo. ¿Dónde vamos a terminar yendo? Efectivamente, hacia los productos de marca blanca. Porque tal y como se está poniendo el tema financiero, ya sabéis que estamos en plena guerra económica, pues los precios, sobre todo de los productos americanos, cuando lleguen aquí como contrapartida, van a experimentar también aranceles. Y a no ser que efectivamente, porque hay grandes empresas multinacionales que tienen aquí la fabricación, con lo cual en principio no debería de verse muy afectado el tema arancelario porque fabrican aquí en Europa. Vamos a decir Europa, no tan solo España. Pero el hecho y el peligro de que nos lleguen productos elaborados en Estados Unidos, bien sea pues por la parte de, no sé, Estée Lauder, lleguen con tasas impositivas mucho más elevadas y hagan que el público vaya derivando hacia otros productos de menor coste e igual calidad, porque realmente cuando estás comprando una firma de prestigio, evidentemente estás comprando muchas cosas y entre otras cosas estás pagando la marca, pero no hay necesidad de estar pagando una marca ni pagar un sobrecoste cuando tienes otros productos que se pueden hacer perfectamente en otros países que no sea, o en otro país que no sea de Estados Unidos y que no tenga las tasas arancelarias con las cuales se penaliza, porque esto es una guerra económica, repito, guerra económica, y no tenemos por qué estar rascándonos el bolsillo más de la cuenta. Con lo cual, ¿qué es lo que se nos viene? Pues está clarísimo otra vez, de nuevo, una vez más. La gente se va a seguir lavando, la gente se va a seguir limpiando, nos vamos a seguir perfumando y en lugar de tener otras opciones que van a ser muchísimo más caras, como ya he comentado en otros podcasts, en otros vídeos, etcétera, 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 pues vamos a derivar, nos vamos a rascar menos el bolsillo. A lo mejor eso es lo que nos hace falta. A lo mejor lo que nos hace falta es decir, señores, ¿por qué narices tenemos que pagar por productos de fuera cuando en realidad tenemos otros productos que se están elaborando y ejecutando en nuestro propio país con marcas nacionales? Porque yo tampoco estoy diciendo que se haga boicot al producto americano, ni muchísimo menos, pero si tenemos la opción de consumir producto nacional de buenísima, de primerísima calidad, yo no me voy a ir a gastarme el dinero a un producto americano. Y me da igual el que sea, ya no solamente porque este canal es un canal de cosmética global, evidentemente centrado en perfumería, pero hay que poner las cosas a las claras. Si suben los precios, tenemos más opciones. En nuestra mano está el elegir la opción que realmente se adapta a nuestras necesidades y a nuestros bolsillos. Si nos da igual pagar esos aranceles de la mano de Estée Lauder, pues pagarlos. Estée Lauder hecho en Estados Unidos, no con fabricación en el Reino Unido o aquí en Europa. Pero ¿quién me dice a mí que realmente cuando llegue el momento esos productos no van a venir con un sobrecoste? Mirad, la cosa está muy sencilla y yo entiendo que está muy clara. Van a aprovechar, es el momento adecuado e ideal para escalada de precios. Va a dar exactamente igual si es americano, chino, europeo o de aquí, de España, que los precios van a subir. Es que lleva un componente que viene de Estados Unidos o viene de vete a saber dónde que pertenece a Estados Unidos, con lo cual, ¡pum!, aranceles, subida.
ya se están escudando en algo. Aquí hay mucho listo y mucho vivo. Ellos están deseando conseguir subir los precios sin tener que dar muchas explicaciones. Objetivo cumplido. Trump se lo ha regalado a todos en bandeja. Así que prepararos porque la escalada de precios, como yo dije, va a tardar 1 o 2 meses. Es que está todo grabado, gracias a Dios. Va a venir de la mano de los americanos, de la mano de Donald Trump, de su ejecutiva y esto es lo que van a aprovechar todas las empresas afectadas y no afectadas de una forma directa o indirecta para subir los precios. Ayer en el podcast de Chanel dije abiertamente que tirando de las declaraciones de los dueños de Chanel iban a seguir con sus políticas de precio. ¿Qué mejor manera que seguir con sus políticas de precio achacándole la subida al señor Donald Trump y a sus aranceles? Porque de una forma indirecta puede haber algo que les afecte a ellos y que digan, ¡pumba!, subida de precio, de lo que sea, del producto que sea. Es una empresa tan sumamente grande que le puede afectar cualquier cosa, hasta la más pequeña. Pero es que, aunque no les afecte, van a hacer que les afecte para subir los precios. Aunque ellos ya, sin esconderse, han dicho que no piensan moverse de ahí y que van a seguir en escalada de precio. Hasta conseguir encontrar el tope al que el cliente está dispuesto a llegar a pagar. Que nos queda más bien poco o ninguno. Y esto mismo es lo que va a pasar con otras empresas. Da igual el sector. Nos vamos a encontrar ataditos y bien ataditos con los precios. Así que si tenéis, no es entrar en pánico, pero si tenéis falta de existencias de algo, ir comprándolo ya. Haceros vuestro kit de supervivencia perfumístico, porque la cosa pinta chunga. Además he estado leyendo que caben y cabe la probabilidad, la posibilidad de que empiecen a llegar iPhones, que a mí me da igual, a 2.100 euros por los aranceles, que evidentemente van a imponer aquí en Europa a los productos americanos. Así que ojito, cuidado, que se vienen curvas. A mí es una cosa que no me afecta porque mientras que me esté funcionando el puñetero móvil, ahí que sigue el móvil del Orgaz sin cambiarlo. Si tenéis que comprar tecnología o cualquier cosa, componentes, lo que sea, haceros ya con esto. Igual luego se retractan y ni hay aranceles, ni hay nada, porque también hay que ver que efectivamente, y ya se están viendo casos, los americanitos están cayendo en picado. Hay empresas que van a despedir a bastantes personas. Hay además, es que claro, están los despidos y están las paradas de producción que se van a producir ya en Estados Unidos. Aquí en Europa pues va a pasar lo que va a pasar, pero aunque no pase tanto, las multinacionales están temblando. Porque sí que les va a afectar, porque sobre todo la automovilística y la tecnología van a ir para allá de cabeza y vamos a tener muchísimos problemas. Creo que estamos pagando justos por pecadores. Lo siento, tengo que decirlo abiertamente. Hemos exprimido tanto a la gallina de los huevos de oro con un montonazo de políticas innecesarias que les han llevado a gastar ingentes cantidades, iba a decir cientos de miles de millones, pero estos ya son billones de dólares, en darle cobijo a Europa en cualquiera de sus vertientes, que al final, claro, te llegan los de Trump, auditan, ven hacia dónde se ha ido el dinero, qué es lo que se ha hecho con el dinero de los americanos,
Y entonces Trump se cabrea y dice: ni un céntimo más, nos están tomando por gilipollas porque están haciendo cursos de verano en las Seychelles para, no sé, para las ostras de la media luna. Yo que sé, me estoy inventando, claro, evidentemente, pero ¿me entendéis? Pues esto es lo que pasa. Y al final, pues se paga justo por pecadores. El tema es que aquí en Europa queríamos seguir mamando de la teta americana y la teta americana por el momento pues se ha terminado. Y ya está, y no hay más. ¿Que se cansarán? Pues probablemente se cansarán y al final pues los unos y los otros pues llegarán a un entente cordial, se darán besitos de amor y todo volverá de nuevo al redil, pero los precios no os penséis que van a bajar. Los precios se mantendrán. Tal cual. Conclusión con respecto a la perfumería. Pues ya lo sabéis, nos vamos a seguir lavando, nos vamos a seguir tintando el pelo, echándonos nuestras cremitas y dentro de eso pues nos pondremos las cosas más baraticas porque las economías se van a ver sumamente afectadas. Es que es así. Las economías se van a ver afectadas porque efectivamente ni los salarios van a subir ni nada va a subir. Y lo que se va a incrementar van a ser los números bancarios de todos estos que se van a aprovechar de la idiosincrasia internacional para llenarse los bolsillos. Y las cuentas bancarias y lo que haga falta. Y luego llevárselo a Panamá o a donde tengan que llevárselo, que me da igual. Y esto es así. Ni más ni menos. ¿Que podrán sacar mucho rollo de que la gente nos cuidamos más, nos cuidamos menos? Sí, pero nos vamos a cuidar más y nos cuidamos menos, pero nos cuidamos de baratito. Nos cuidamos de baratito. La gente normalita nos cuidamos de baratito. No estamos ya tan pro. Y menos vamos a estarlo. La excusa perfecta ya se ha dado. Y creo que ya no es que sea una guerra financiera, lo que estamos viviendo, sino que posiblemente esto nos va a llevar a una nueva crisis brutal que veremos a ver si no va a terminar equiparándose a la del ladrillo. Con todo el tema de la burbuja inmobiliaria que se formó. Pues ahora lo que pasa que lo que se va a generar va a ser seguramente porque va a venir el empobrecimiento global de la población. Porque si esto no va y tú tienes cada vez las cosas más caras, los precios de los huevos están ya por las nubes, el pan va a subir de precio, todo va a subir de precio, absolutamente todo, y los salarios no se mueven, nos pueden dar viento fresco a todos y cada uno de nosotros. A los de arriba les va a dar exactamente igual, pero a nosotros no nos da igual. Ese es el problema que tenemos. Me parece muy frívolo que tenga que estar hablando de perfumería, de cosmética, de productos para limpiarse la axila o las ingles, cuando todo esto también se va a ver afectado a nivel global. Me parece mucho más importante saber que tenemos algo que llevarnos a la boca y que nos lo podemos llevar con calidad, comer con calidad, que no estar hablando de que si un perfume es increíble, impresionante, excitante y bla 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 bla, o un cosmético, el que sea, me da igual, incluyendo un perfume, cuando en realidad lo que se nos vienen son subidas de precio. Por cierto, me acabo de acordar de que tengo que comprar, ahora mismo tengo que salir cuando termine de grabar, que no creo que ya hoy, una botella de aceite. El caso, precio del aceite arriba que se nos va. Por eso digo que ya vamos a empezar a pagar a precio de oro. No tenéis nada más que revisar lo que se dijo anteriormente en el canal. Sí que estaba más englobado y más centrado en cuanto a lo que es la cosmética, pero ya también dije y di mis apuntes en cuanto a la economía global y lo que iba a pasar. En ese mismo momento, en ese instante, se estaba achacando absolutamente todo. Sí que se veía en la perspectiva el tema Trump y sus aranceles, pero
estaba más que nada el tema de la deuda que se perdona a determinadas comunidades autónomas, porque no ha sido una, han sido varias, y esa deuda va a cargo del Estado español. ¿Quién es el Estado español? Estoy haciendo memoria para que sepáis que eso está todo hablado. El Estado español somos todos. Y al final terminaremos pagando todos el perdón de la deuda a estas comunidades autónomas, que es multimillonaria. ¿Cómo se paga eso? Con más impuestos. ¿Qué pasa si nos aplican más impuestos? Pues que efectivamente suben precios por todos lados. Alimentos de primera necesidad, todo lo de primera necesidad para arriba, porque hay que pagar. Hay que pagar. Y como hay que pagar, subida de precios. En todo. En absolutamente todo. ¿Qué es lo que más se nota? Pues ya lo sabemos. La luz, el gas, el tabaco. Todo donde ellos tienen el mayor porcentaje de beneficios. El petróleo. Ahí es donde ellos realmente chupan las entrañas a más no poder. Y ahí es donde nosotros tenemos nuestro problema, que no es poco, que es el de poder vivir con calidad o medio calidad. Y esto se está perdiendo día a día. Veamos, estos movimientos me parece que al final no van a llegar a ningún sitio, por lo menos me gustaría pensar que no van a llegar a ningún sitio, pero creo que ya a estas alturas del juego el daño ya está hecho y las empresas no se van a retraer de los incrementos de la subida de precios. Si realmente no se produjera, y esto sea un tejemaneje, un tira y afloja entre gobiernos, posiblemente no hayan aranceles, y al final todos se den la mano y se den besitos de amor. Pero si no se produjera, o sea, si se produjera este hecho de amistad eterna, van a seguir subiendo los precios. No os engañéis. La situación económica es tan sumamente mala que seguirán subiendo los precios. Y además, ¿quién va a ser la persona que se va a dedicar a estar comprándose productos de lujo como un perfume? Estoy hablando de un perfume medio en condiciones de firma, no algo low cost, nada de eso. No estoy hablando de un perfume en condiciones que ya te supone pues un gasto de a partir, pues no sé, 60, 50, 60 euros. Tú no te vas a gastar 50, 60 euros. Es una soberana locura. Vas a intentar comer, porque visto lo visto, la cosa no pinta bien. No quiero sembrar el pánico, porque no quiero sembrar el pánico ni ser alarmista. A mí me gusta la cosa como más tranquilica y ir reflexionando todo esto y madurando las ideas conforme voy hablando. ¿Que puede producirse o no producirse? Claro que pueden echarse atrás, pero el daño ya está hecho. Hay empresas que económicamente ya están cerrando planta, ya están mandando a gente a su casita porque la producción les ha menguado, con lo cual ya hay un efecto que ha hecho que esos productos vean que su coste está alterado, y no precisamente para bajar de precio, sino para subir, con lo cual se da el estadio perfecto para la subida de precios. Da igual si sí o si no. Da igual si sí o si no. Y se está viendo ya, Es algo que se está viendo. El incremento de la subida de los precios se está viendo ya. Desde hace algún tiempo, poquito a poco se estaba viendo. Y lo que sobre todo, el miedo que yo tengo es que nos peguen un sartenazo real, que nos metan un cacharrazo en la cabeza cuando nos levantemos una mañana bien tranquilitos, nos vayamos al supermercado y nos encontramos que una barra de pan pues puede costarte 3 euros. ¿Estoy exagerando? Pues no lo sé. Pero si puede costarte 1,15 € 3 barras de pan en el Mercadona, pues encontrarte que en lugar de 1,15 € más o menos, que es lo que cuestan las 3 barras que van juntas en la misma bolsa, pues puedes encontrarte que a lo mejor te cuestan 2 euros. Ojito, sí, son 3 barras, pero es que valía antes 1,10, 1,15 o algo así. No me acuerdo muy bien del precio de esto. Y estas cosas afectan.
y al final las economías familiares se ven muy tocadas. Eso si vas al Mercadona, cuidado, porque como compres el pan en una panadería, te meten un atraco, es un atraco a mano armada. O sea, una barra de pan, lo que en Mercadona te cuestan 3, 1,15 €, 1,10 €, que no es el precio, no me acuerdo, pero es más o menos ese precio. En una panadería, 3 barras de pan a euro por cabeza. O sea, 3 euros, 3 barras de pan. Y si no, cerca anda. Y si no, cerca anda. Porque el otro día sí que me acerqué a una panadería que tengo cerca de casa, le compré una barra y me cobró 1 € por una barra de pan. 1 € una barra de pan. Normalita, sin historias. Una barra normal. No era una baguette, era una barra normal. No sé cuánto pesan las barras. 1 €. Pues tú dime a mí que voy mañana al supermercado no, porque no es un supermercado, es una panadería. Compro, le digo, dame una barra y me cobra 2 €. Me caigo de culo. Si me cobra 2 € por una barra, me caigo de culo. Una barra normalita, sin estridencias ni nada. Harina, creciente y agua. Ya, sí, el horno a funcionar. Lo sé, si todos los ítems ya los sé yo y los conozco. Pero claro, de 1 a 2 € estoy extrapolando y lo estoy llevando de madre, pero esto pasa y va a pasar también con la cosmética, con la perfumería. Así que me parece muy bien que toda la gente que saca pues porcentajes de ventas y se ha vendido mucho este año pasado, para arriba y para abajo, pero es que el problema fundamental de todo esto es que la situación económica no es la misma que la del año pasado, ni tan siquiera la misma que la del mes pasado. Todo está cambiando a una velocidad de vértigo y no te da tiempo a capacidad de reacción. No te da tiempo a capacidad de reacción. No puedes reaccionar. Si a eso le sumamos que nos quieren quitar la moneda y pasar todo a lo que es tarjeta virtual, dinero virtual y nada de dinero físico, pues ya me diréis más. Van a retirar los billetes de 50, por el parecer, es lo que me estaban diciendo por aquí. Ayer me lo estuvieron comentando, los billetes de 50 los van a retirar, que más o menos tienen fecha ya que tal que cual. Digo, bueno, pues nada, pues que los retiren. La verdad es que yo soy de esos que pagan absolutamente todo con tarjeta. Normalmente no llevo dinero. Físico no lo llevo. Lo llevo siempre todo, pues digital. Tarjetazo que te crió. ¿Que debería de usar dinero físico? Pues mirad lo que os digo. Le he cogido tanto asco a tocar cosas que la gente luego se hace rollitos y se mete en la nariz, que me da un asco tener que tocar un billete que no os podéis ni imaginar. Yo soy muy asqueroso para determinadas cosas y para esas ni os cuento. La cantidad de porquería que hay en las monedas y en los billetes me da un asco que no os lo podéis ni imaginar. Y más cuando veo películas de estas en las que salen haciéndose rollitos con polvos blancos y metiéndose el billete por la nariz. Es que no lo soporto, me pongo enfermo. Y creo que hay un estudio que demuestra que los billetes tienen una cantidad de polvo blanco residual alucinante. Entonces, mirad, escucharme, pues si lo quitan, lo siento mucho, pues que lo quiten. Es que nos van a controlar la economía, pues a mí me da igual, si es que ya me tienen controlado. ¿Qué más me da? Si pago siempre con tarjeta. Siempre. Es muy raro que yo lleve dinero. Muy raro. De vez en cuando llevo, claro que sí. Pero es rarísimo. Rarísimo que yo pague con dinero en efectivo. Ahí, venga, cash. No. No. De verdad. Asco máximo. Lo siento. Soy muy asqueroso. Cada uno tenemos nuestras cosas y yo tengo esa. Y ya está. En fin. Que me estoy yendo de tema, pero también es algo importante. Porque lo es, porque no dejamos de estar hablando de economía, aunque sea también un poco más globalizada, pero siempre dentro del sector. Entrar en pánico, ya. Si necesitáis algún perfume, algún cosmético, lo que sea, comprarlos. Yo no tengo problema aquí en esto porque sí que estoy utilizando los productos de Revuele que me están yendo fenomenal. Y por el momento me escapo muy bien. Porque valen baratísimos y estoy súper contento con el resultado que dan.
Eso en cuanto a lo que es cosmética. Sí, efectivamente voy a la clínica de estética y de vez en cuando me hago mis arreglicos y entonces no tengo que estar tan encima de la pelleja. Pero mi cremita de L'Oréal va siempre para mi cara y están todos reseñados en lo que es todo todo lo que es el ritual de belleza del Orgaz está puesto en Orgaz Skincare. Y veis que no estoy utilizando últimamente productos ultra mega caros porque tampoco merece la pena. La verdad es que lo tengo que decir, así de claro. Los productos ultra mega caros no merecen la pena. Hay que ir a cosas que son económicas y que sabes que tu piel te lo agradecen porque te funcionan fetén. Eso es lo que hay que hacer. Ir a productos económicos que funcionan. Los caros igual te funcionan exactamente igual. O peor, que te pueda funcionar uno más económico. En mi caso, los productos de Revuele me van fenomenal en combinación con la crema o las cremas de L'Oréal adaptadas a mi edad y yo no las cambio por nada. Sí que efectivamente tendré que ir comprando cosas para seguir reseñando en el canal, pero sin presión. Voy gastando y haciendo. Si el canal pues se pasa una semana sin reviews, es porque tengo que gastar todos los productos que tengo. Pero si tenéis que comprar algo, comprarlo. No os andéis con tonterías. No os andéis con tonterías, de verdad. Comprarlo. Comprarlo porque la cosa se va a poner muy fea a nivel económico. Y luego si os falta un perfume que os guste, que tal que cual, y vamos a ver, más que nada, sobre todo si son producciones americanas. Si son europeas, en principio no deberíais de tener ningún tipo de miedo, pero bastante que ya estoy diciendo que se van a juntar con el rollo de es que nos llega de Estados Unidos no sé qué componente y lleva el 20 y tantos por ciento, el 20% de aranceles, con lo cual hay que incrementar el precio porque la materia prima sube de precio y ahí es donde la tenemos. Así que si queréis y os apetece y tenéis la pasta, ahora que estamos a 1 de mes, entrar en pánico y comprar lo que realmente necesitéis. Porque esto no lo para nadie. En fin, como ha habido gente que no le ha gustado este podcast, ya sabéis, un dislike, un insulto y yo que os mando encantado de la vida de viaje con la niña de Ring, que la tengo allí con sus 60 y tantos años que tiene ya, esperándoos con los sobacos llenos de pelo, la pobre, para daros todo el miedo y el terror del universo. Y como ha habido gente también que les ha gustado este podcast, al menos eso espero, pues ya sabéis que los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que publico algo es gratis, y luego si os queréis hacer miembros del canal o Patreon, mejor que mejor. Os recuerdo que hay un corazoncito abajo que también podéis rascaros el bolsillo y premiar al Orgaz por su trabajo, que esto siempre ayuda un montonazo al canal. Los likes ni os cuento. Niños, niñas, La alquimia del perfume, mi libro, disponible en un montonazo de librerías a nivel nacional y europeo, lo tenéis que solicitar y punto. Como forma más sencilla de solicitarlo es por el Amazon Corte Inglés Casa del Libro, y luego por supuesto en Estados Unidos, América, de norte a sur, América global, continente, de norte a sur y de este a oeste lo tenéis también disponible, básicamente por Amazon, pero si lo pedís en librería entiendo que también ojalá fuera mía, pero no lo es, editorial tiene distribución americana global y puede serviros el libro, entiendo. Ojo, cuidado, que tampoco quiero ir yo de listo. Pichurrines, pichurrinas, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.